niños pueden ir a su clase. Estamos en esta serie aprendiendo de los antiguos. Hay mucho que aprender, tanto de buen ejemplo como de mal ejemplo, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. En 1 Corintios capítulo 10 les quiero recordar lo que dice: y estas cosas les acontecieron a ellos, los que han vivido antes de nosotros, acontecieron como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos la tendencia nosotros de compararnos con otros que están peor que nosotros. Entonces ahí pensamos, uy, yo voy bien, la llevo. Y después nos damos cuenta que somos tan débiles como muchos de ellos. Y espero que han aprendido algo. Hoy vamos a hablar no de un personaje, sino de toda una iglesia. Es más, de un grupo de iglesias. Vamos a estar en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Ustedes saben, estamos en nuestro mes de misiones. Estamos haciendo un énfasis sobre la misión de la iglesia, que es llevar el evangelio a todos, ser sal y luz, demostrar a otros que nosotros somos seguidores de Cristo. Cuando Él salió de la tierra, subió de nuevo para estar con el Padre, Él dejó embajadores que lo representaran a Él. Y lo hace a través de su Espíritu, nos guía y nos da el poder para nosotros hablar con denuedo su palabra, para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y eso era exactamente lo que las iglesias de Macedonia estaban haciendo. De ahí salió a muchas personas en toda esa región. Macedonia era toda una región, no era solamente una ciudad, habían unas cuantas ciudades en la región, y era un sector donde muchas personas tenían que pasar para llegar a otras partes de Europa. Habían unos puertos importantes en el sur de lo que era Galacia en ese tiempo, y Macedonia era donde llegaban muchas cosas, muchos bienes, donde mucha gente de diferentes partes del mundo llegaban, y entonces se esparcía el evangelio por todo el mundo, los que conocían el evangelio en ese lugar. Y aquí tenemos una figura de un grupo de personas que se reúnen en casas. En ese tiempo no había muchos templos, es más, por una gran persecución de la iglesia, muchas personas se reunían en iglesias pequeñas, en casas, y se repartían en la ciudad esa iglesia para que no llamaran mucho la atención, porque había mucha persecución, muchos habían muerto por ser seguidores de Cristo. Así que dentro de toda esta persecución, y porque algunos de ellos habían perdido sus negocios, porque nadie les quería comprar, porque ya los tenían a ellos como personas no gratas, no querían tener nada que ver con ellos porque eran de esta falsa religión, decían los que dirigían las cosas. Entonces muchos de ellos estaban en también una condición económica bastante difícil, pero tenían una misión que cumplir. Y esta misión sentían ellos que era urgente, era una gran necesidad, era una misión grande, más de lo que ellos podían hacer solos. Requería de un trabajo en equipo con otras iglesias y requería una inversión mayor de recursos. Pero hay pobreza, no tienen esos recursos. Quieren participar, pero no pueden quizás participar como querían. Esa era la condición en la que se encontraban. ¿Y cuál era la misión? Bueno, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero la Biblia también dice: ¿de qué te sirve tu fe si tú sabes que hay una necesidad en tu hermano y no suples esa necesidad? Y había también una necesidad, no solamente de ir y predicar el evangelio a regiones, pero también personas que tenían una gran necesidad simplemente de comida. Porque había pasado podríamos decir, una hambruna, una sequía en las regiones de Jerusalén, toda Judea y al norte por Samaria, toda esa región donde había primero salido el evangelio. Ahora estos que habían escuchado el evangelio por los misioneros que habían salido de ahí, están diciendo: pero ahora los primeros, los originarios, los primeros creyentes, ahora la están sufriendo por problemas económicos, porque simplemente el sistema agrario de ese tiempo requería que hubiera lluvia y que hubiera suficiente de esa lluvia para que pudieran crecer las cosas que ellos tenían que cosechar para tener algo que comer.
Hoy día tenemos las cosas que se pueden importar de todo el mundo. Uno entra al líder y ahora, o al líder especialmente si estás por ahí por la dehesa, y vas a ver cosas de todo el mundo. Cosas que llegan de la China y cosas que llegan de los Estados Unidos y de Australia y Japón y de todo el mundo. Y entonces estamos tan acostumbrados a eso que no pensamos qué tan difícil era para gente de este tiempo cuando fallaba la cosecha. No era que podías llamar a tu amigo o vecino de otra región y decir, ya, mientras estás viajando por ahí en Roma, tráeme algo de comida. No, los viajes se demoraban mucho, era muy costoso llevar comida de un lugar a otro, entonces uno dependía de la región en la que estaba. Entonces ellos están diciendo, ¿qué vamos a hacer para ayudar a los que nos trajeron el Evangelio? Nosotros tenemos que en agradecimiento ayudarles a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, tenemos la respuesta. Les prometo que aunque vamos a leer mucho hoy, vamos a ir más o menos rapidito. Es más, voy a ir en estos puntos tan rápido que ustedes probablemente van a tener que repasar este mensaje en semana para poder apuntarlos todos. ¿Okay? La mejor inversión en el mundo no es aquí en esta tierra. Yo creo que ustedes ya lo saben. Pero cuando decimos en la iglesia hay que predicar el Evangelio en todo el mundo, dicen amén. Hay que ayudar a los necesitados, a los misioneros, y uno dice amén. Y después uno dice ya, meta la mano en el bolsillo. Y ahí como que hay silencio. Se oye el cri, cri, cri. ¿Por qué? Es que a todos nos duele, y digo a todos porque a mí también tuve que aprender, porque es difícil uno decir, ya, yo creo que se debería ayudar, pero yo también tengo mis necesidades y yo ya tengo también mis gastos y estoy muy apretado en lo que yo tengo y recibo. Es más, si somos honestos, estamos gastando más de lo que entra. Dicen por ahí que los chilenos están más endeudados que cualquier otro país de Sudamérica, no sé. Y entonces la vida es cara y tenemos dificultad. Y entonces ahí pensamos, ya, voy a orar por ellos y seguramente hay alguien en mejor condición económica que yo que podría ayudarles. Y si somos honestos, a veces nos lavamos las manos de la responsabilidad. Pero no los de Macedonia. No eran así. 2 de Corintios 8, versículos 1 al 5 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea, los están persiguiendo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, si eso fuera una fórmula matemática, no tendría una solución fácil. Como que no tendría sentido. ¿Cómo es posible? Ellos están en tribulación, pero tienen gozo. Solo con Dios puedes vivir eso, ¿cierto? Una gran tribulación, pero abundan en gozo, y profunda pobreza, pero son generosos. Como que no nos cuadra. ¿Cómo es posible que en pobreza, y no cualquier pobreza, sino profunda pobreza, puedan ser generosos? Dice versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Se agradaron en tener esta oportunidad de dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Wow! Son una iglesia, o son iglesias ejemplares, ¿sí o no? Y si están ahí para amonestarnos a nosotros, deberíamos nosotros aprender un poco de ellos. No usaron la pobreza como excusa para no dar. Fueron generosos con gozo y con agrado, y vieron el participar en la ofrenda como un privilegio. Como un privilegio. Esta ofrenda fue primeramente por gracia. ¿Qué dice el versículo 1? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor que Dios da para que nosotros hagamos lo que Él nos pide
cuando no tenemos nosotros los recursos para hacerlo. No tenemos la fuerza, no tenemos la inteligencia, no tenemos la personalidad, no tenemos el dinero, no tenemos algo, pero queremos nosotros participar y ser obedientes a Dios. Ustedes me ven ahora predicando y enseñando y no me vieron como Wendy me vio cuando primero me conoció, que yo no me podía parar delante de 3 personas sin querer desmayarme. Me daba un miedo, no quería hablar en público, no tenía muchas amistades, no tenía la personalidad para estar haciendo lo que estoy haciendo. Y Dios me llama al ministerio, teniendo yo 16 años, cuando recién nos habíamos conocido, ella y yo, y yo le dije a Dios, ¿estás loco? No puede ser que me estás llamando a mí. Soy tímido, yo no tengo ni ganas de entrar al ministerio. ¿Qué estás pensando? Llama a otro. Y me siguió llamando. Así que lo que Dios pide que tú hagas, Él te va a capacitar para hacerlo por su gracia. Lo vemos en el versículo 6, que dice: de manera que exhortamos a Tito, uno de los que viajaba con Pablo, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra, ¿de qué? De gracia, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que tenemos el ejemplo de Jesús, que con el poder que Dios le dio, porque era Dios en carne, Él demostró ese favor no merecido y se entregó por nosotros. Tenemos en capítulo 9 y versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si realmente quieres tú decir, me gustaría poder dar mayor ofrenda, me gustaría realmente poder aportar para los misioneros que están en otras partes del mundo, pero la realidad, Dios, es esta. Y abres los libros y dices, de alguna forma tendrás que suplir. Yo te aseguro que si realmente de corazón eso lo vas a invertir en la obra de Dios, Él va a dar los medios. Él te va a ayudar a hacerlo. O va a bajar tus gastos para que tú puedas dar, o Él va a asegurar de que tú tienes un incremento en sueldo para que lo puedas dar. De alguna forma, Él lo va a suplir. Entonces, versículos 13 y 14 también lo dicen. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios otros que la están recibiendo. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No era cualquier gracia, era ¿qué? Superabundante. Así que la ofrenda era la que Dios pedía, era necesaria, ellos no tenían los medios, y entonces Dios les dio la gracia para ellos poder o sacrificar en lo que tenían que sacrificar, o proveerles a ellos en forma milagrosa para que ellos pudieran dar. Esta ofrenda también fue por fe, que va con la gracia. Yo tengo que creer que Dios me dará gracia para yo poder participar en dar como yo quiero hacerlo. Capítulo 8 y versículos 2 y 3. En gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo es posible? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, o sea, de lo que tenían. Y después, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo puedes ir más allá de tus fuerzas? Solo con la ayuda de Dios. Y ellos le creyeron a Dios y dijeron, de alguna forma nosotros vamos a participar. No hay dinero en el banco, estamos nosotros también pasando un mal tiempo, pero allá están pasando peor tiempo y necesitan que nosotros nos involucremos con los demás que están dando, y entre todos nuestro granito de arena puede hacer una diferencia, entonces nosotros vamos a dar. La fe es creer en las promesas de Dios aun cuando no hay evidencia visible. Wendy y yo decimos que vivimos por fe, y muchos dicen, sí, bueno, esa es una linda frase. No es verdad, yo no tengo salario. Los que son independientes sí saben, cuando uno no tiene salario y no tiene pega y no depende de otro, entonces uno dice, ya, yo simplemente dependo que Dios provea.
Las iglesias de los Estados Unidos mandan una ofrenda y a veces la mandan y a veces no la mandan. Entonces hay meses en que es fácil pagar las cuentas y hay meses que no es tan fácil pagar las cuentas. Pero Dios siempre ha suplido. Como pueden ver, no he aguantado mucho hambre. Pero hemos vivido en eso de no tener un salario fijo por más de 30 años. Criamos 3 hijos. Ellos todos han estudiado. ¿Cómo lo hicimos? Confiando en Dios, por su gracia. Y ellos hicieron lo mismo. Las circunstancias, poca probabilidad de que ellos podrían invertir en la misión de la iglesia. Pero lo hicieron. La realidad era que pudieron dar más allá de lo que se esperaba, más allá de sus fuerzas. Esta ofrenda también fue por compañerismo. Ellos se sentían ligados con los que estaban en Jerusalén porque de ellos habían recibido el Evangelio, pero también estaban ligados en un mismo sentir con otras iglesias, todos repartidos en diferentes partes, gente que ni siquiera ellos conocían, pero se sentían compañeros con ellos. Esa palabra literalmente es koinonía, lo que nosotros llamamos nuestros grupos, donde nos reunimos con un propósito de avanzar en una misma dirección, un mismo sentir. Tenían este compañerismo, eso lo vemos en el versículo 4. Dice pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de ¿qué? De participar, de koinonar, se podría decir, porque esa es la palabra. De participar en este servicio para los santos. Ellos están diciendo, hey, otros están dando, yo quiero dar, yo quiero ser parte. Será un privilegio para mí poder participar en esto. La ofrenda también fue un servicio. Nosotros cuando pensamos en servir a otros, quizás pensamos en servir mesas, o pensamos ayudar a alguien con la camioneta, llevar algo de un lado a otro cuando se pasan de casa o algo por el estilo. Pero cuando damos una ofrenda estamos participando con el ministerio de esas personas, invirtiendo en eso, y es un servicio que la Biblia dice le agrada a Dios. Un esfuerzo personal para suplir una necesidad en otra persona. Lo vemos en versículos 4 y 5. Pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este ¿qué? En este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si tú realmente estás entregado a Dios, no te va a costar sacar la billetera, porque eso también le pertenece a Dios. Mi camioneta le pertenece a Dios. Entonces, en muchos casos han habido personas que necesitaban traslado de algo y decía, pastor, yo sé que usted no puede ese día, pero si me pasa las llaves, yo le paso mi auto y así usted tiene transporte. Y hacemos el cambio nomás y yo les entrego llaves y no me preocupo por la camioneta. Que vuelva con un rayón, un tapón o algo, es de Dios. Yo soy el administrador nomás y si tiene un accidente, Dios va a proveer porque no es mío. Uno puede ir mucho más tranquilo cuando ya no es dueño de las cosas. Cuando todo lo que uno tiene le pertenece a Dios y uno simplemente administra, no se preocupa. Entonces, ese era el pensar de ellos, que estaban sirviendo a los santos, pero también están sirviendo al Señor. Se entregaron al Señor, dijeron, nosotros queremos participar en este servicio. Esta ofrenda también fue por amor, lo vemos en el versículo 8. No hablo como quien manda, dice Pablo, yo no los voy a hacer sentir culpables. Yo no voy a decirles ya, como todos los demás están participando, entonces ustedes también. Yo nunca les voy a poner un lugar aquí para que tengan que pasar cada uno y yo vigilando a ver quién viene y cuánto ponen, como en algunas iglesias. No, lo que tú das entre tú y Dios. Y el apóstol dice, yo no les voy a obligar. Obligado no es la forma en que Dios funciona. Él ama al dador que alegre. Él quiere que tú te alegres y que lo hagas de buena voluntad, que lo hagas porque tú deseas hacerlo. Pero eso refleja que tú realmente amas. Porque cuando amas, naturalmente vas a dar, ¿sí o no? Es lo que dice el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de ¿quién? Del amor vuestro. Ustedes van a comprobar su amor, dice él, a los que están en Corinto,
Porque los de Macedonia ya lo hicieron y ustedes van a poder decir, ahora entiendo, de la forma que ellos dieron, vamos a dar nosotros. Ellos claramente aman a los hermanos que les mandaron el Evangelio por primera vez y entonces nosotros también queremos participar. Es una muestra del amor, lo dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ¿por qué? Por amor a vosotros. Cristo nos amó y fue por eso que Él se entregó por nosotros. Por amor de nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El que entregó todo para ponernos a nosotros el ejemplo fue el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, pero no solamente cualquier siervo, sino un esclavo. Él le dijo a más de uno de sus seguidores, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. No fue dueño de nada. Constantemente estaba recibiendo ayuda de otras personas. La Biblia dice, creo que es en Marcos, el Evangelio de Marcos, que había todo un grupo de mujeres que le suplían sus necesidades, que viajaban con Él. Nosotros nos imaginamos a Jesús con los 12 discípulos. No, había todo un grupo de personas, entre ellas mujeres que de su propio bolsillo daban para que el ministerio pudiera continuar. Seguramente lavaban ropa y cocinaban y un montón de otras cosas, pero ellas servían para que ellos pudieran continuar en el ministerio y no se tuvieran que preocupar de esas cosas. Y quizás no son las que reciben el aplauso porque nadie ve mucho de lo que ellos hacen, pero ustedes no ven los que llegan y limpian y ponen las sillas, los que limpian allá afuera, los que lavan las tazas, los que lavan los baños. Ellos también recibirán un galardón. Es parte del servicio que nosotros damos y es por amor. Versículo 24. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Él dice, nosotros nos hemos estado gloriando de ustedes, que ustedes realmente aman al Señor. Y él dice, y ahora, compruébenlo. Si hay una falta de dinero en el ministerio, no es falta de dinero. Es falta de amor, básicamente. Porque si tú realmente amas a Dios, vas a amar su obra y vas a querer que Él sea conocido en todo el mundo. Y no te va a costar el dar. Lo hacemos por amor. Pero la ofrenda también fue por coordinación con otros. Todos aportando su granito de arena para suplir la necesidad. ¿Qué dice el versículo 10? Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ya han estado tomando esta ofrenda un año. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. La realidad es esta. Tenemos una conferencia misionera, tenemos un mes de misiones, y de aquí a fin de año, misiones va bien. Y tenemos el dinero para ayudar a los misioneros. Y después llegan vacaciones. Y uno dice, ya, pero eso me lo tengo que gastar yo, mis vacaciones. Y enero y febrero casi tenemos que pedir prestado para mantener la luz prendida. Y después viene marzo y ahí nos estamos desatrasando de nuevo. Y es más, por primera vez en 15 años, el enero pasado tuvimos dificultad en darle lo completo que nos hemos comprometido a darle a nuestros misioneros. Y para mí como pastor eso es triste. Tener que decirles, ¿saben qué? Este mes, yo sé que ustedes dependen de esta ofrenda, pero no la tenemos. Simplemente no está el dinero. Y uno, no sé si ustedes tienen el dicho acá en Chile, pero no puede sacar sangre de una piedra. Por más que intentes. Entonces, no hay, si no hay, simplemente no hay. Ellos comprendieron, agradecieron, y es más, escribieron cartas agradeciendo que fue la primera vez en cuántos años que no le habíamos podido dar la ofrenda completa. Yo no quiero que ese día se repita. Pero llega el día en que Hugo y yo no podemos seguir supliendo lo que falta. Y no los voy a avergonzar y no les voy a hacer sentir mal, porque esa no es una buena forma de motivarlos. La motivación está en la palabra de Dios, ayudándoles a ustedes a entender que si realmente amamos la obra de Dios, no nos vamos a olvidar del misionero que está en España, o el que está en Antofagasta, o el que está en el Ecuador.
vamos a seguir aportando y ser fieles, aun si nos cuesta a nosotros. Y fue algo coordinado, no solamente entre ellos y otras iglesias, sino entre ellos mismos, que habían comenzado y lo iban a terminar bien. A veces comenzamos bien y después como que vamos terminando el año y ya, ahí bateamos. Como dicen ustedes, el que se queda en la playa, ¿quién es? No me acuerdo. Capitán Araya. El Capitán Araya. Entonces uno que dice ya, vamos y después se queda. No queremos ser ese estilo de iglesia. Versículos 1 al 5, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena, ¿qué? Buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, otra iglesia al otro lado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, o sea, porque ellos realmente han tenido pasión por esto, eso está estimulando también a otros. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren, ¿qué? Desprevenidos. Uy, se me olvidó. Dejé la ofrenda en la casa o no pensé que era este domingo o... No, dice, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes que prometida. Lo que uno promete debería cumplir. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Debería abundar dinero en la cuenta para que no tengamos que llegar nosotros como pastores y decir, ya bueno, llegó la cuenta de luz y no la podemos pagar. No deberíamos nosotros tener que exigir. Deberíamos tener lo suficiente para cubrir los gastos y para poder apoyar los gastos de otros misioneros que tenemos. Necesitamos nosotros ser buenos administradores de las ofrendas y vamos a llegar a eso en un momento, pero aquí claramente está diciendo que ellos coordinaban para que fuera con transparencia. Ese es el que sigue. Esta ofrenda fue con transparencia, una disposición de rendir cuentas y ser responsables ante otros con el dinero entregado. Pablo en ningún momento dice, hey, a ver, yo soy apóstol, no me estén cuestionando, no me estén preguntando si di ese dinero o no lo di, si lo llevé a Jerusalén, no lo... En ningún momento les dice eso, sino más bien está dispuesto a qué. Sigamos leyendo el 16 en adelante del capítulo 8. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, o sea, tiene un buen testimonio. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Él dice, queremos asegurar de que nadie pueda apuntar el dedo y decir, ese dinero no se gastó bien. Se lo pusieron a su propio bolsillo. Dice versículo 21, procurando hacer las cosas como honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nuestros libros de la iglesia están abiertos. El que quiera saber en qué se está gastando, pídanos. Se lo mostramos, no tenemos nada que esconder. Pero verán ahí también que a veces no cuadra. Y hay algunos hermanos en la iglesia que saben quiénes son, que dicen, ya, no cuadra, yo voy a dar. O lo pagan Hugo. Y ni siquiera me dice. Y yo digo, a ver, esto no cuadra. Y él dice, no, es que eso lo saqué yo. O lo saco yo. Entonces, llega un punto en que uno dice, no deberíamos tener que constantemente estar haciendo eso, pero el que quiera ver los libros, estamos más que dispuestos a mostrarlos. Esta ofrenda fue por voluntad de cada participante. Lo vemos, más de una vez lo hemos leído ya.
que fue voluntario. Pablo no lo exige. Versículo 2, por ejemplo, del 9 dice, pues conozco vuestra buena, ¿qué? Voluntad. Pero se necesita más que voluntad, se necesita acción. Y a veces nosotros nos quedamos en la idea, en sí me gustaría, pero no sé si lo voy a poder hacer, y lo desplazamos y lo dejamos para otro día, y de repente pasa el tiempo y ya pasó la emoción y no lo hicimos. Voluntad de cada participante significa no por obligación o insistencia, no por sentido de culpabilidad, sino realmente de buena voluntad. Esta ofrenda también fue el deseo de glorificar a Dios, el demostrar a otros lo que significa ser hijos de Dios y parte de su familia. Una de las cosas que Wendy y yo le insistíamos a nuestros hijos es que cada uno en la familia tiene un trabajo que hacer, porque participamos de la misma familia. Todos tenemos los beneficios de ser parte de la familia, entonces ya, a ti te toca limpiar lo que deja el perro en el jardín, a ti te toca alimentar el perro, a ti, o sea, uno entrando y el otro lo que sale, y el otro la basura. No puedes olvidar el día a esta hora más o menos llega la basura, y es hoy y el jueves, entonces tienes que asegurar de que lo sacas a tiempo. Todos aprendieron a cocinar, todos ayudaban en diferentes tareas en la casa. ¿Por qué? Participan, son miembros del cuerpo, que es nuestra familia, y también participaban en el ministerio. ¿Por qué? Porque son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la idea es esa, nosotros somos parte de la familia de Dios, deberíamos todos participar y no depender de unos pocos que tienen realmente el don de dar y son generosos. Versículos 11 al 14 del 9, ¿qué dice? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿acción de qué? Gracias. Acción de gracias a Dios. Cuando uno recibe una ofrenda, como las que recibimos nosotros para poder comprar este terreno, de iglesias en los Estados Unidos, de personas que ni me conocen, pero leyeron la carta y dijeron, ya, yo creo que eso va a avanzar el reino del Señor en Chile, y escribieron un cheque. En algunos casos, cheques que sorprendieron, especialmente cuando te lo entregan y no te conocen, pero lo están haciendo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y uno se siente bien responsable por administrar bien esos recursos y asegurar que se compra el terreno y que no nos vamos Wendy y yo de vacaciones a Europa. Por eso nunca hemos ido a Europa, porque todo el peso que sobra lo hemos invertido en la obra del Señor. Y eso es lo que Él está diciendo. Ustedes han alcanzado un nivel de liberalidad, pero sabemos que lo están dando ¿para qué? Para gloria de Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, iba a suplir la necesidad, sino que también abunda en muchas acciones de gracias ¿a quién? A Dios. Y eso glorifica a Dios, eso le agrada a Dios. ¿A quién no le gusta que el niño que recibió el regalito venga y le diga gracias? Por más que la mamá le dice, dile gracias, te lo agradeciste, y le da el empujón, pero igual es correcto que ellos vengan y te lo agradezcan. Es lo mismo con Dios. Si todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y lo recibimos de Él, al dar una ofrenda lo que estamos reconociendo es que eres el dador de todo lo bueno. Y es la forma en que nosotros también glorificamos a Dios, al suplir la necesidad de otras personas. Ahora, alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Yo ya estoy dando, estoy al máximo, yo no creo que voy a poder dar más. Bueno, recuerda simplemente que tu ofrenda demuestra tu fe en Dios. ¿Alguna vez has pedido que Dios te aumente el sueldo para que tú puedas dar más? ¿Algún día has pedido que Él lo haga posible de alguna forma, que tú tengas dinero para poder dar a misiones? La hermana de Wendy es misionera y trabajó por muchos años con su esposo en México, y ahora está en la frontera de México, ahí en Texas, fundando una iglesia de puros latinos. Él es hijo de misioneros, y ella dijo, yo quiero dar una ofrenda, pero no trabajo. O sea, reciben ellos también como nosotros ofrendas de iglesias, y estaba muy justo el presupuesto, y ella decía, ¿cómo puedo yo dar a misiones? Ella siendo misionera. Entonces tenían
algunos perritos y decidieron cruzar esos perros y vender las crías. Y todo el dinero que ella recibía de la venta de esos perritos a misiones. Entonces, adivinen qué. Dios bendijo las crías y esa perra, yo no sé cuánta cría tuvo, pero vendieron y vendieron a buen precio y ella pudo bendecir la vida de misioneros, incluyéndonos a nosotros, porque la iglesia ahí en Texas nos apoya a nosotros. Así que yo oro por esa perra. Ya no tienes una perra. Ya no la tiene. No la... Pero la idea es buscar una forma de nosotros decir, ya, esto es un privilegio, yo quiero participar. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso muestra tu amor por Dios y su reino, amor por otros que están necesitados, tu deseo de ser el compañero de otros en la obra, no mandando a los misioneros y después diciendo, ya, y me olvidé de ti, tu deseo de glorificar a Dios. Y creo que es porque entendemos nosotros algunas verdades que también se encuentran en este pasaje. Primeramente, dice, el que siembra, ¿qué? Escasamente también segará. Escasamente. Eso lo entendemos. Si has vivido por un tiempo en el campo, sabes que lo que uno siembra va a cosechar. Y si fuiste bien mano de guagua en la siembra, no vas a tener una buena cosecha. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y Dios ama al dador alegre. Entendiendo también esta verdad, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Tienes el deseo de dar y no tienes el medio? Dios va a proveer. Él lo hará posible. Pero tiene que venir a ser una prioridad. Me da vergüenza decir que en el comienzo de mi ministerio yo no había aprendido esto. Estaba más bien recibiendo las ofrendas, pero yo me excusaba un poco en decir, total, estoy viviendo por fe y estoy en ministerio a tiempo completo y tengo que criar a mis hijos y todo eso. Y después estudié la Biblia que los levitas también tenían ellos que diezmar de lo que ellos recibían de los diezmos de otros. Y dije, wow, esto me va a costar quizás, pero voy a tener que aprender a hacerlo. Y ha sido un gozo, ha sido una bendición. Y Dios ha bendecido. Y tengo tantas historias que me pasaría el tiempo toda la tarde contando de las veces que Dios ha suplido. Cuando yo por fe he sido obediente a lo que Él ha puesto en mi corazón y he dado la ofrenda. 2 hijos de misioneros que estaban sentados al frente de nosotros en una reunión. Y una de las primeras lecciones, nosotros recién comenzando en el ministerio, y no había mucho dinero en el banco, es más, yo sabía exactamente cuánto había y que todavía venía la Navidad. Y yo dije, Señor, yo no sé cómo vamos a pasar la Navidad. Y tenía 2 billetes de 10 en mi bolsillo, de $10. Y el Señor dijo, ya, dale una ofrenda a cada uno de esos misioneros, a Jamaica. Y yo peleé con Dios todo el culto. Son los últimos $20 que tengo en el bolsillo. Dios, ¿cómo los voy a dar? No, se los tienes que dar, porque tú fuiste hijo de misionero en un tiempo y sentí como que este argumento con Dios. Ya. Entonces, como para ya librarme de esta guerra en mi mente, entonces los puse, ahí tienen sobres chiquititos, los puse en el sobre y se los di a los chiquillos. Y ellos muy agradecidos, nos abrazamos y todo, y de repente el pastor sube otra vez al púlpito